Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. En esta mañana continuamos nuestro estudio un poco detallado del capítulo 12 de Apocalipsis, que entramos en una segunda parte donde nos da una señal extraordinaria en el cielo, una señal maravillosa, admirable, que es la señal de una mujer, y luego una señal terrorífica, ¿sí? Tenebrosa, que es de un dragón criminal, un dragón escarlata. Y luego la Biblia nos va a decir que esa mujer aparece en la tierra en los momentos previos de un parto, en una angustia natural que ella tiene para dar a luz una criatura que está guardando. Este dragón está con su cola paseándose y saboreándose para destruir la criatura que ella va a tener. Se prepara para el momento del nacimiento inmediatamente devorar. Sabemos toda la intención de este dragón porque la Biblia lo narra con claridad. Y el texto de hoy dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El cuadro que nosotros tenemos en este capítulo y que nos va a ayudar a comprender este texto es una mujer a punto de dar a luz, casi en el momento mismo del nacimiento, y al frente de ella un dragón criminal, con una cantidad de secuaces, demonios, que quieren devorar esta criatura. Es un momento muy decisivo en la historia. Es uno de los momentos más decisivos en la historia de la humanidad y en la historia de la redención. Dos señales contrapuestas, una señal de vida y una señal de muerte. Una señal de luz y una señal de sangre, de tinieblas, de oscuridad. Una señal celestial y una señal que se arrastra, reptil, una especie de insecto, de un animal que representa estas obras y estas acciones de maldad. Y nos muestra que en ese punto decisivo de la historia hay una realidad donde se juega un proyecto. Y nosotros estamos a la expectativa de saber qué acontece en este drama del capítulo 12. ¿Será que esta mujer logra dar a luz? ¿Será que se pasma en su proceso de dar a luz y tiene que necesitar algún tipo de apoyo o intervención? ¿Será que este dragón que está aguardando con unas ansias muy grandes de devorar a esta criatura logra su cometido? Son preguntas que surgen cuando estamos leyendo este capítulo y vemos el drama tan terrible que se avecina especialmente para la descendencia de esta mujer o para el hijo de esta mujer. La Biblia nos va a mostrar, queridos hermanos, a lo largo de la historia de la Escritura, de la historia de la redención, que ha habido momentos, por no decir todos, en el Antiguo Testamento, donde la descendencia de la mujer, específicamente el hijo varón o los hijos varones, han estado amenazados. Lo vamos a encontrar desde Génesis capítulo 3, lo vamos a ver luego en Génesis capítulo 4, lo vamos a ver luego en el caso de Noé y su descendencia, que casi se pone en entredicho toda la descendencia y se apaga la luz de la esperanza mesiánica. Luego lo vamos a ver con Abraham y Sara, que se casa y Sara es estéril. Luego nace Isaac milagrosamente y Dios le ordena matarlo. Luego Isaac se casa con Rebeca y Rebeca también es estéril. Y vamos a seguir encontrando a lo largo de la historia episodios que nos muestran que la descendencia de la mujer o la descendencia mesiánica está amenazada. Posteriormente vamos a tener un edicto imperial dado por el faraón, un emperador sanguinario, prepotente, ególatra, que ordena por efectos del temor que le causan los hebreos la muerte o la matanza mejor de todos los niños varones. Amenazada la descendencia de la mujer, amenazada ese linaje mesiánico, esa línea conducente al cumplimiento precioso del pacto de la redención. Luego vamos a encontrar
en 1 de Samuel capítulo 18 versículo 11, que el rey Saúl, que no pertenecía a la dinastía, la emprendió contra David y quería clavarlo con una espada en la pared. ¿Por qué? David era un trabajador de él, era del ejército del rey Saúl, era un hombre muy amigable para Saúl, le beneficiaba y le traía paz tocando el arpa, se casó con su hija, era su yerno también. ¿Por qué lo quería clavar contra la pared y matarlo? No le había hecho absolutamente nada malo, igual como los niños en Egipto, o igual como Isaac no había hecho nada para que mereciera morir, o Abel. Luego vamos a encontrar en 2 de Reyes 11:1 que Atalía, la madre de Ocosías, pretendió destruir toda la descendencia del rey de Judá, para que no hubiera rey y la dinastía se truncara. ¿Por qué? Tanto ensañamiento, sin motivo, sin justificación, contra la descendencia de la mujer, específicamente contra aquellos que iban a cumplir los oficios de la teocracia, reyes, profetas o sacerdotes, y de manera especial para destruir el linaje del Mesías. Recuerden que en la época de la reina Esther, o antes de Esther, cuando estaba en el imperio persa, Mardoqueo también fue objeto de la persecución de Amán. Y Amán quería destruir por decreto a todos los egipcios, o todos los judíos, a todos los hebreos dispersos en el imperio persa. ¿Por qué? ¿Qué despierta el pueblo de Dios entre el mundo o entre el dragón o entre las bestias que gobiernan esta sociedad? ¿Qué despiertan nuestros hijos, que son hijos de familias piadosas, para este sistema infernal? Cuando este sistema ve a nuestros hijos, ¿qué quiere hacer con ellos? El texto anterior dice, quiere devorarlos. ¿De qué manera? Pues quiere abrazarlos con sus tentáculos y hacerlos parte de todas sus ideologías y sus conceptos paganos. O quiere matarlos. O en el peor de los casos, quiere permitir que no nazcan. Muchos episodios acontecieron. Y ya en el Nuevo Testamento vamos a tener otro edicto, también de un rey, de un gobernador, de Herodes, un hombre terriblemente cruel, un hombre con unas ansias de poder que son descomunales, que ordena matar a todos los niños menores de 2 años. Herodes logró su cometido, mató muchos niños inocentes, mató muchos niños sin sentido, pero su objetivo era destruir al hijo de la mujer. La Biblia nos va a mostrar, querida iglesia, que siempre la descendencia de la mujer y la descendencia mesiánica y la descendencia del pueblo de Dios ha estado amenazada. ¿Cuál es la razón por la cual este dragón escarlata y este sistema bestial apocalíptico atenta de manera infructuosa contra las familias cristianas o contra los hijos del pueblo de Dios? ¿Qué interés tiene él? Primero, porque ese es su propósito: hurtar, matar y destruir. Y segundo, porque él sabe que a Dios no lo puede destruir. Dios es espíritu, no puede destruir a Dios. Inicialmente este dragón quiso rebelarse contra Dios y fue destituido, fue arrojado, fue botado, lanzado a la tierra. Entonces él persigue la descendencia de la mujer, porque al perseguir la descendencia está luchando contra Dios. Y quiere perseguir la descendencia visible, la descendencia natural, la descendencia histórica, a través de muchas maneras. Nosotros a veces pensaríamos que este dragón ataca de manera como que no podemos comprenderlo, pero la Biblia dice que es a través de la muerte, a través de leyes, a través de ideologías. Y ya sabemos que gran parte de los postulados modernos en la legislación contra la vida, pues no vienen de pensamiento a favor de la vida y a favor de la familia, sino de un pensamiento perverso que quiere destruir la familia, la descendencia, que quiere destruir los principios. Y aquí estamos frente a esta realidad. Atalía, Jezabel, Herodes, Faraón,
y muchos otros en la historia, Asuero, encarnan de manera real en los gobiernos o en los puestos de poder esta persecución contra la descendencia de la mujer. Una mujer aparentemente indefensa, a punto de dar a luz, requiriendo unos cuidados de un médico, de una partera, y se presenta frente a ella un dragón escarlata, rodeado de demonios, para devorar esa criatura tan pronto nazca. Pero el texto es muy esperanzador, porque ante esa expectativa de qué va a acontecer, si esta mujer huye, si esta mujer es devorada por este dragón, si este hijo es recibido por las garras de este dragón, el texto nos va a decir, y ella dio a luz un hijo varón. El hijo varón de Apocalipsis, el hijo varón esperado, el hijo que ha sido aguardado 4000 años de historia, el hijo que estaba prometido desde la eternidad y que históricamente se promete en Génesis 3, el hijo del pacto. Ese no es ni tu hijo ni mi hijo, es el hijo de Dios. Es Jesucristo, el Cordero vencedor, prometido desde la eternidad y dado a conocer a través de la promesa mesiánica en todos los eventos de la historia en el Antiguo Testamento. Un hijo nacerá de la mujer y ese hijo aplastará a esta serpiente en la cabeza y lo derrotará. Ese hijo es la esperanza del pueblo, ese es nuestro sustituto, es el Cordero vicario, es el que ha sido dispuesto desde la eternidad para que tú y yo tengamos esperanza. Y ahí ya entendemos por qué este dragón le tiene tanto odio y está tan ensañado con destruirlo o con devorarlo. Ahí entendemos por qué este dragón tenía tanto interés en estar frente a esta mujer en el mismo momento del nacimiento, para devorar esta criatura, porque no es una criatura común y corriente. Nació como hombre, nació como un bebé, natural como cualquier bebé en nuestros días, pero ese bebé es el enviado del cielo. Ese bebé que va a nacer de esta mujer es el Hijo de Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros, es el Cordero prometido, príncipe de paz, aquel que va a gobernar todas las naciones y que es Rey de reyes y Señor de señores. No es un hijo cualquiera. No es un hijo del común, aunque viene de una familia común. No es un hijo que va a cumplir los mismos oficios naturales de cualquier jovencito de la sociedad judía en ese momento en el norte de Israel o de Palestina. Es un hijo que pese a venir de unas condiciones humildes y de una familia pobre y de la periferia, es un hijo que va a cumplir un propósito extraordinario, no solo en la historia, sino en el plan de Dios que es la redención. Ese niño, esa criatura, ese hijo varón se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, prometido, esperado, con gran expectativa. Pero así como el pueblo de Dios lo esperaba con gran expectativa, como dice la Escritura, murieron los profetas y los de la antigüedad aguardando esa promesa, esperando, abrazando, con la expectativa, puestos los ojos en el invisible. ¿Cuándo llegará? Va a llegar, no sabemos cuándo, pero va a nacer. Con esa expectativa esperaba el pueblo de Dios el Mesías, pero este dragón lo esperaba con gran expectativa para devorarlo. El versículo comienza diciendo, y ella dio a luz un hijo varón. Ahí se consuma esta promesa de redención, esta promesa de que la descendencia de la mujer nacerá un varón. Ella dio a luz un hijo varón. Qué contundencia en el texto. No dice, no sabemos qué pasó, ¿sí? Este dragón la intimidó y no sabemos qué aconteció. La mujer desapareció y no sabemos qué pasó con la criatura. El texto claramente nos dice que Dios está logrando su cometido y que esta mujer, para lo que fue llamada, está cumpliendo el propósito. Dio a luz a su hijo varón. Y el texto que nosotros tenemos ahí frente a nosotros, en nuestra traducción y también el original, pareciera que es un poco redundante, porque nosotros diríamos simplemente, y ella dio a luz a su hijo, o ella tuvo un varón, pero el texto no dice así, dice dio a luz a su hijo varón.
Eso es como si dijeran, tuvimos un hijo varón de sexo masculino. No diría, es muy redundante, ¿sí? ¿Cómo así que un hijo varón macho o masculino u hombre? Sería muy redundante, y el texto realmente es redundante. El texto en sí es redundante para mostrarnos contundentemente, con lujo de detalles, con veracidad, sin asomo de duda, que el que acaba de nacer no solamente es un hijo, sino que ese hijo es un varón, y es el varón esperado, es el varón prometido, es el varón que todo el pueblo de Dios aguardó desde la antigüedad para que cumpliera fielmente los oficios de la teocracia, el verdadero profeta, el sumo sacerdote y el rey de reyes y señor de señores. Y ella dio a luz a su hijo. Nació, está a salvo, nació este hijo. Y la Biblia nos va a hablar de algunos aspectos del carácter de este hijo que acaba de nacer. Lo primero que nos va a decir es que este hijo varón que acaba de nacer es un verdadero rey. Nosotros recordemos que cuando María es llamada para ser la madre del Salvador y es elegida para este gran propósito, ella aceptó humildemente esta disposición de Dios. Pero la Biblia dice que ella tenía muchas preguntas en su mente y guardaba todas esas preguntas en su corazón. Pero la Biblia nos va a aclarar que este niño que acaba de nacer, este bebé que nació en Belén, en unas condiciones tan humildes, perseguido y abandonado desde su nacimiento por las sociedades, este niño es el verdadero rey de Israel. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia lo dice. Es el rey anunciado y prometido. Es el hijo de la dinastía de David. Y ahora entendemos por qué Saúl quería matar a David. Ahora entendemos por qué Atalía quería destruir a toda la descendencia de Ocosías. Porque ella sabía, por esta información de maldad que gobernaba su corazón y por toda la influencia de este dragón en la sociedad, que de la descendencia de David o de la tribu de Judá o de la dinastía davídica venía el Mesías. Si logramos destruir la descendencia, lograremos impedir que este niño nazca. Y si no nace este niño, todo se trunca. Todos esos son argumentos, tramas políticas, tramas de poder, ideas y conceptos que se arman para destruir el propósito de nuestro Dios. La pregunta ¿es posible que el plan de Dios se frustre? ¿Es posible que un sistema de maldad o un gobierno injusto logre desarrollar proyectos que obstaculicen notablemente el plan de Dios? Causan daño, causan dolor, causan aflicción, pero es imposible que el plan de Dios se frustre. ¿Saben por qué? Porque el plan de Dios es soberano, porque es absoluto. Este dragón se saboreaba con devorar a esta criatura. Dice la Biblia que se paseaba y arrastraba su cola al lado de esta mujer para destruir esta criatura. Pero cuando este niño nace, se logra registrar como un nuevo nacimiento, como un nacido vivo, como un registro contundente de que logró sobrevivir al intento inclemente de este dragón de devorarlo. Cuando nuestros hijos nacen, tenemos gran esperanza de que hayan nacido vivos. Y nuestros mismos sistemas de salud y sistemas médicos han implementado ese famoso registro que en las primeras 24 horas se tiene que emitir. Nació vivo. Y si nació vivo, es un nuevo ser, es una nueva persona. Merece ser reconocido civilmente, merece ser registrado porque es un nuevo ser. Y ella dio a luz a su hijo varón. O como pudiéramos decir, y ese niño nació vivo. ¿Por qué es importante que ese niño haya nacido? Primero, porque estaba prometido. Porque es la esperanza gloriosa para un mundo caído y un mundo que tiene una promesa de pacto. Pero también es muy importante que ese niño nazca porque ha estado amenazado. Lleva 4000 años amenazado ese niño.
4.000 años están armando planes para destruir el nacimiento y para impedir que él nazca y crezca. Pero la Biblia dice, ese niño nació. ¿Y recuerdan cómo fue anunciado ante los pastores? Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Vayan y lo visitan. Vayan rápido y lo visitan porque ha nacido hoy el esperado, el prometido, el profeta de las naciones, Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice, los ángeles dejaron su trabajo y corrieron. Los pastores, acababa de nacer este niño, recién nacía, y estos pastores humildes de Belén atestiguaron el nacimiento del niño prometido y del niño amenazado de Jesús, el Hijo de Dios. La Biblia también nos dice que en días después, quizás unos meses después, llegaron unos sabios del oriente buscando dónde había de nacer el rey de los judíos. Y ellos fueron donde este gobernador judío, Herodes, al mando del imperio romano, y preguntan, ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? Porque su estrella vimos en el oriente y vinimos a adorarle. Y Herodes, dice la Biblia, se turbó en gran manera. Y Herodes dijo, no puede ser que haya otro rey. E indagó en todas las profecías mesiánicas, Isaías, Miqueas, Números, ¿dónde había de nacer este niño? Y las profecías dicen, ese niño nacería en Belén de Judea. Y ni corto ni perezoso, esta bestia del gobierno romano al servicio de los judíos ordena bajo la intención de este dragón criminal la muerte de todos los niños menores de 2 años. Y logró matar, porque la Biblia dice que Raquel lloraba a sus hijos y no pudo ser consolada. Hubo una matanza, así lo registra la Escritura. La Escritura es el registro histórico por excelencia, perfecto y preciso. Logró matar a muchos niños, quizás no miles ni centenares, porque era una comarca pequeña y no muy poblada. Pero dicen los historiadores que lo más probable es que alcanzó a matar entre 20 y 30 niños de esa región, porque era una ciudad, era una zona agrícola, una zona ganadera. Logró matar unos 20 o 30 niños de esa comarca. Muy probablemente los hijos que murieron fueron hijos de pastores, porque era una zona de pastores, cuidadores de ovejas. Probablemente algunos de esos hijos fueron hijos de los mismos pastores que presenciaron el nacimiento de Jesús. Pero Jesús no fue muerto, porque antes un ángel lo había sacado, había avisado a José que huyera a Egipto. Queridos hermanos, Jesús es el rey legítimo. Lo registra la Escritura. Lo registró Herodes también. Lo registraron los sabios del oriente que vinieron a visitarlo. Los presentes que le dieron fueron presentes de un rey que debe ser adorado y reconocido. El que acaba de nacer no es un niño más. No es un niño que no tiene quien lo defienda. Esta mujer era humilde y joven y no tenía las maneras o los medios para defenderse jurídicamente o civilmente. Pero ella es un instrumento en las manos de Dios. Y por ser un instrumento en las manos de Dios, Dios la defiende. Y ese niño nació, rey legítimo, rey absoluto y perfecto. ¿Por qué hacemos este énfasis? Si ustedes revisan en el versículo 3 del capítulo 12, este dragón se presenta como rey, pero no es rey. Aparece con unas diademas, como si fuera rey con corona, como si fuera vencedor sin serlo. Pero este dragón presume ser rey, presume ser vencedor sin serlo, pero este niño que nace de la descendencia de la mujer, él sí es rey. Es el retoño de Isaí, es el vástago de la tribu de Judá,
Jesús, el Rey de Reyes, de la dinastía davídica que ocupará el trono, no solamente el trono en el corazón de su pueblo, sino también el trono en el cielo. El Hijo varón esperado. Llama la atención que este dato histórico de esta matanza o de este genocidio contra estos niños en la región de Belén no aparezca registrado en la historia civil o natural en la época. Aparecen registrados otros hechos de Herodes, que Herodes mandó a matar a los maridos de sus hermanas, que mandó a matar a algunas de las mujeres que él tuvo, que Herodes mandó a matar a muchos hombres y mujeres para que no le quitaran el poder, pero no aparece el registro de que Herodes ordenó la muerte de los niños inocentes en Belén para matar a Jesús. Ese hecho fue borrado de la historia secular. Ni siquiera Flavio Josefo, que es un historiador contemporáneo, registra este hecho, pero la Biblia lo registra y eso es suficiente. Y no solamente lo registra en Mateo, sino que es registrado en el Antiguo Testamento como profecía, y en otros lugares del Nuevo Testamento dice que hubo gran llanto y lamentación, porque muchos niños murieron, pero Dios protegió a este hijo varón. El rey legítimo es atacado para destruirlo, pero Dios lo va a guardar. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es posible que si 700 años antes el profeta Isaías había dicho que una mujer iba a concebir y iba a dar a luz su hijo y que su hijo se llamaría Emmanuel, este hijo sea muerto al momento de morir, de nacer. Es imposible, estaba profetizada, tenía que darse cumplimiento fidedigno. Isaías capítulo 66, versículo 7, dice: antes que estuviese de parto, dio a luz, y antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Ya estaba anunciado, era un hecho contundente en la historia de la redención. Era imposible que este dragón lograra su cometido. Es algo así como lo que dijo Herodes cuando los sabios del oriente regresaron por otro camino. ¿Recuerdan? Él estaba esperando que regresaran de Belén, pero como no regresaban y esperó y no regresaron, dice la Biblia, al verse burlado, lanzó un edicto de la matanza de los niños. Él quedó burlado, Herodes. Pero ¿quién más quedó burlado? Este dragón. Este dragón siempre queda burlado porque nunca logra nada de lo que él se propone, porque el plan de Dios es perfecto y preciso. Apocalipsis capítulo 2, 26 y 27 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas, como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y luego en Mateo 2, 16 y 18 que estábamos mencionando, entonces Herodes se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Hermanos, estamos ante un hijo varón, pero ese hijo varón es verdadero rey, rey legítimo, rey de poder, rey anunciado. Y el texto continúa diciendo: ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. La mención que hace aquí Apocalipsis de este hijo es una mención profética que está registrada en el Salmo número 2. El Salmo número 2 es uno de los salmos mesiánicos del Salterio. El Salterio tiene varios salmos mesiánicos, es decir, que anuncian de manera clara y precisa el advenimiento de Jesucristo.
Estos salmos mesiánicos eran cantados en las celebraciones litúrgicas en el templo por el pueblo hebreo. Y todo el pueblo hebreo, aguardando la expectativa del Mesías, cantaban y recordaban estos salmos, esperando que Jesús llegara, porque Él regirá a las naciones con vara de hierro. No solo era una expectativa real de gobierno, era una expectativa también de justicia. Había una gran expectativa y siempre el pueblo de Dios ha tenido una expectativa de que sea gobernado por un juez justo o por un rey justo. No solamente un rey. No solo necesitamos un rey cualquiera o un gobernante cualquiera. Necesitamos que ese gobernante o que ese rey sea justo, que defienda los intereses del reino de Dios y que defienda los intereses del pueblo de Dios. Ese rey justo por excelencia se llama Jesucristo. Es este hijo varón. Y ya entendemos por qué este dragón tan astuto quiere destruirlo. Primero, porque él es verdadero rey. Pero segundo, porque además de ser rey, es justo. No se admite injusticia en él. Y la Biblia dice que las obras nuestras son injustas y malas. Necesitamos un gobernador justo. Él regirá con vara de hierro todas las naciones. ¿Recuerdan que en el capítulo 11 hubo una vara de medir? Y se le ordena al apóstol Juan que tome la vara de medir y mida a los que están dentro, pero que no mida a los que están fuera. ¿Recuerdan? Ahora dice que este juez o este rey justo va a medir a los que están fuera, pero no los va a medir para ver si pasan la medida. Sabemos que que no pasan la medida, sabemos que están fuera de la medida. Entonces Él va a usar esta misma vara, no para medirlos, sino para destruirlos, para quebrarlos, para desmenuzarlos, para romperlos y para destruirlos. La vara era una medida o era un objeto comúnmente conocido por los pastores especialmente. Todos los pastores que cuidaban rebaños llevaban dos objetos en su mano, la vara y el cayado, que básicamente eran dos elementos para el cuidado integral o cuidado eficaz de los rebaños. Uno de ellos era para proteger, para defender, y el otro era para atacar. Uno era usado para cuidar a las ovejas y traerlas al redil y llamarlas a los buenos pastos, pero el otro era usado para atacar a los lobos y a los osos y a los zorros y a los dragones y a todo el que quiera destruir el rebaño. La Biblia dice, y lo podemos recordar y corroborar en el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me sostienen. No solo el cuidado que Dios brinda para su pueblo es esperanzador y consolador para nosotros, sino la justicia que Dios imparte en contra de los enemigos del pueblo de Dios. Cuando Dios obra justicia, eso también es esperanza para nosotros. El quinto sello que nos ha quedado grabado en la memoria, Señor Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no hace justicia a favor de nosotros contra nuestros adversarios? Esperemos un poco, que ya está por nacer el niño. Y ese niño que nace no solamente es el rey de la dinastía, sino que será un rey justo. Recuerden que gran parte, si no todos los reyes de la dinastía davídica fueron injustos. La mayoría de esos reyes fueron malos y perversos, adúlteros, idólatras, permitieron culto a Baal, permitieron la muerte de muchos niños en honor a dioses paganos. Muchos de esos reyes de la dinastía davídica se confabularon con otros gobiernos externos para venderse o para entregarse en aras de beneficios económicos, intercambio comercial. La mayoría de esos reyes fueron injustos, pero Dios ha prometido un rey justo, y ese rey justo es Jesucristo. Por eso este texto es tan extraordinario. Nació el Hijo varón, nació el Hijo esperado, nació el Rey de justicia,
el príncipe de paz, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es rey justo, no como los reyes davídicos. Él es rey justo, no como los reyes que han antecedido para el pueblo de Israel. Recordemos que en el momento en que Jesús nace, había grandes injusticias. El sistema sacerdotal estaba colapsado y los pocos sacerdotes que habían estaban vendidos a un sistema político griego y romano. Todo el pensamiento hebreo y la cosmovisión hebrea estaba tan saturada y tan dominada por el pensamiento griego. Y cuando nosotros escuchamos hablar del pensamiento griego o helénico, a veces pensamos que es algo agradable. El pensamiento griego fue uno de los pensamientos más oscuros en la historia de la humanidad, llenos de perversión, llenos de idolatría, llenos de inmoralidad, con mucho culto místico. Negaban la verdad, negaban la luz, negaban la esperanza, negaban la eternidad, negaban lo absoluto. Era un pensamiento relativo, un pensamiento oscuro, un pensamiento nefasto. Recuerden que todo el surgimiento del pensamiento grecorromano o el pensamiento griego surge en el periodo histórico conocido como el oscurantismo o el periodo intertestamentario. Y recuerden que de ahí bebemos todos en las escuelas y colegios y universidades: Platón, Sócrates, Aristóteles. Todo ese pensamiento viene de allí. Allí se estructura todo ese pensamiento que domina al pueblo judío en ese momento en que Jesús nace. Por eso Herodes, que era un gobernante que debería defender a los judíos, está atacándolos y mandándolos a matar por decreto. ¿Es eso justo? Estando ahí a 8 o 10 kilómetros el palacio, ordenar matar a los niños menores de 2 años, eso es criminal, eso es sanguinario. Diríamos hoy, eso es un delito de lesa humanidad, eso es un magnicidio, eso no tiene justificación. Pero Herodes lo hizo. ¿Por qué? Porque era un hombre ambicioso, lujurioso al poder, y porque estaba dominado el pensamiento de turno, que no era el pensamiento correcto. Estaba dominado una cosmovisión de injusticia, de corrupción y del todo vale. No importa los medios, todo vale, en aras de proteger el poder, en aras de defender el status quo, en aras de perpetuarse en el dominio del poder. Mandemos a matar al que sea. Hermano, ¿no sucede eso hoy en día? ¿Por qué nuestro país es uno de los países con más alto índice de desaparecidos? ¿A dónde van los desaparecidos de este país? ¿Realmente son desaparecidos? ¿O muchos de ellos son asesinados vilmente y pasan como si fueran desaparecidos? Tenemos una cantidad de personas desaparecidos, de líderes sociales desaparecidos, de personas torturadas, de falsos positivos, de personas que no sabemos dónde están. Sencillamente no aparecieron. ¿Se acuerdan que así dijeron de José los hermanos cuando regresaron donde Jacob? Nuestro hermano no parece. Ellos lo habían vendido porque intentaron matarlo, pero Dios no les permitió. Jesús es Rey justo y por eso este dragón está tan ensañado para destruirlo. Pero Jesús aquí representa el pastor verdadero o el buen pastor, o como dice en otro lugar, el gran pastor o el príncipe de los pastores. Jesús es el gran pastor que está con su vara y su cayado. Con su cayado defiende a su pueblo, toma las medidas precisas para preservar dentro del santuario a su pueblo, del cual viene la descendencia de la mujer, incluido el Salvador. Pero con esa vara ataca ferozmente a aquel que quiera levantarse contra su pueblo. No es una vara de madera, no era una vara verde de un árbol para atacar un lobo o un oso. Aquí la Biblia dice que esta vara, que es la que está en manos de este Rey justo y soberano, es una vara de hierro.
¿Y el hierro para qué puede servir? En este contexto, para destruir, para devorar. Si le cae a uno una vara de hierro, una columna de hierro, ¿qué pasa? Desapareció. Desmenuza cualquier cosa. El hierro es uno de los metales de las aleaciones más duras, más consistentes, más fuertes, más sólidas. Por eso se usa en la construcción, en los puentes, en la arquitectura pesada. Jesús dice en la Biblia que Él es el Hijo de la mujer que gobierna, que va a regir, va a dominar con vara de hierro. Es decir, no es simplemente para dar un pequeño anuncio o advertencia a estos gobernantes de lo injustos que son, sino que su finalidad es destruirlos, desmenuzarlos, desbaratarlos, quebrantarlos totalmente, porque aquí dice regirá, dominará, gobernará con vara de hierro. Los pastores hebreos usaban una vara verde de un árbol, tomada de un árbol para atacar a los lobos u osos o leones que se presentaran ahí a querer destruir la manada. Pero esa no es la vara que tiene Jesús en su poder. No es una vara que se puede quebrar fácilmente. No es una vara de un árbol que ante un golpe fuerte se despedaza. No es esa vara que usaban los pastores en el cuidado de sus ganados o sus rebaños. La vara que tiene en el poder este rey es una vara de hierro. Algo así como prepárense, porque llegó el rey justo. Y este hombre justo y soberano no viene con pañitos de agua tibia, no viene con una varita a dar una pequeña advertencia, viene para destruir, para juzgar y para regir de manera soberana y fuerte y rigurosa a todas las naciones. Y esto es muy importante, porque nos muestra la justicia de Dios, pero a la par de la justicia tenemos esperanza. Nos estremecemos de saber que este rey justo viene a destruir, pero eso también es esperanza para nosotros, porque como pueblo de Dios, como creyentes, hemos sufrido a lo largo de la historia todas las inclemencias de gobiernos injustos. Yo les he dicho a ustedes, lo dicen las estadísticas, que hoy en día muchos grupos civiles y sociales dicen que según algunas estadísticas ellos son los más amenazados y los más perseguidos a lo largo de la historia. Pero solo hay un pueblo que ha sido perseguido y que no ha sido defendido por los gobiernos humanos a lo largo de la historia. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Por encima de los negros, por encima de las mujeres, de los niños, por encima de los indígenas, de cualquier otro movimiento civil o social, el pueblo de Dios, los creyentes, hemos sido perseguidos selectivamente a lo largo de la historia. Y hay grandes masacres registradas en la historia, de millones de creyentes, no solamente en la historia contemporánea, sino en la historia antigua. ¿A quién persiguieron los sirios y los asirios? Al pueblo de Dios, a la dinastía davídica, a sacerdotes, los torturaron, a reyes, a profetas, a los hijos de las mujeres que estaban encinta, dice la Biblia, que les abrían su vientre y golpeaban a esos hijos, los estrellaban contra las peñas. Muchos judíos murieron así, en la época antes del exilio y en el exilio. Millones y millones. ¿Quién da cuenta de eso? ¿Quién juzga la causa de los creyentes? En el periodo moderno, Hitler, todo el periodo de la Guerra Santa o la Inquisición, ¿a quiénes persiguieron estos movimientos, estos grupos políticos? Del color político que haya sido, ¿a quién persiguieron? A los cristianos. Muchos dicen es que la derecha defiende a los cristianos, la izquierda los ataca. No, con derecha y con izquierda siempre se ha atacado al pueblo de Dios. Siempre. Porque el tema no es ideológico, el tema es vamos a vengarnos de aquella descendencia de la mujer.
En toda la historia ha habido emperadores, reyes, edictos que han perseguido a los hijos varones de la sociedad y los han matado. Millones de creyentes, millones de hombres y mujeres temerosos de Dios, pero Dios ha preservado su remanente. Y ha nacido un hijo varón con una vara de hierro en su mano para regir a las naciones. Cuando la Biblia dice aquí que Él va a regir todas las naciones con su vara de hierro, pues está diciendo que Él va a hacer justicia a todo el mundo. Y que con la justicia de Él no se juega, porque es implacable, es segura, no se dobla, no se quiebra, no se desmenuza, no se rinde, como los sistemas judiciales que tenemos hoy en día. Hoy en día los sistemas judiciales están vendidos, están llenos de corrupción y eso no es un secreto para nosotros. Y no solo en nuestro país, en el mundo entero. El flagelo que está atacando a la sociedad y corroyendo a la sociedad es la corrupción. Pero desde las altas esferas, desde los altos gobiernos. ¿Por qué? Porque no hay justicia, el ser humano es injusto, no hay justo ni aún uno. Podemos tener los sistemas más perfectos, los códigos más perfectos, pero como son ejecutados por hombres injustos, esos sistemas no sirven, porque cada uno busca su propio beneficio. Pero acaba de nacer. Estamos presenciando, según este texto, el nacimiento de un hijo varón que no se va a doblegar ante nadie, que no se va a vender a ningún sistema. ¿Y saben quién es ese hijo varón? ¿Saben cómo se llama? Jesucristo nuestro Señor, juez justo. Usted y yo nos vendemos por un plato de lentejas. Usted y yo nos doblegamos ante cualquier tentación. Usted y yo nos rendimos ante cualquier ideología. El pueblo de Dios se ha vendido a lo largo de la historia muchas ideologías y perversiones, pero ese hijo de la mujer no se doblegará. Es indestructible y Él hace justicia a todas las naciones. Es un rey justo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en el Salmo 2:9 que estábamos mencionando, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Pero el Salmo 12:5 dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15:4. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esa parte final del versículo nos muestra la preservación de Dios para la descendencia de este hijo. No solo se cumple la promesa, nace, sino que ahora es preservado, es arrebatado, es llevado, es protegido por Dios mismo, para que este hijo y la descendencia de este hijo se perpetúe y se pueda contar la historia. No fue un hijo que nació y murió de muerte súbita. No fue un hijo que nació y infelizmente en los primeros 5 años una infección o una situación anormal respiratoria le causó la muerte. No fue un hijo que se logró desaparecer de la clínica como muchos hijos hoy en día. No fue un hijo que nació y luego lo botaron a la basura, como pasa en nuestra gran ciudad, que todos los días se botan niños a la basura. Este niño está a salvo, y está a salvo porque Dios lo protegió. Ella dio a luz. Tuvo el hermoso privilegio de ser madre. Tuvo el hermoso privilegio de ser instrumento en las manos de Dios, de ser una vasija seleccionada para este propósito. No rehusó ese propósito de ser madre. Tuvo el hermoso privilegio de que de sus entrañas naciera un hijo varón. Lo vio nacer
lo pudo contemplar, pero ese hijo cumplió el propósito. No simplemente vivió para ser el hijo de esta mujer, sino para cumplir las disposiciones requeridas del pacto eterno de la redención. Y todas las naciones serán regidas por este hijo, pero ese hijo fue arrebatado para Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos está diciendo el texto cuando dice fue arrebatado para Dios y para su trono? Para muchas personas aquí están viendo cuando el ángel le avisa a José que vaya a Egipto y se proteja de Herodes. Muchos ven aquí este cumplimiento de este hecho histórico, pero el versículo dice fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Dónde está el trono de Dios? Muy bien, no en Egipto. Entonces es muy complicado decir que este acto de ser arrebatado, llevado, trasladado de manera milagrosa a otro lugar sea que Jesús fue llevado a Egipto. No, fue llevado para Dios, de donde vino, y fue llevado para el trono al cual pertenece y que había dejado temporalmente para estar en la tierra. La Biblia nos está narrando aquí un evento hermoso que ya lo estudiamos en el capítulo 11 y capítulo 10. ¿Recuerdan a los dos profetas? Los dos olivos, los dos candeleros. El capítulo 10 y 11 que nos habla de este episodio nos recuerda los eventos de la humillación y la exaltación de Cristo en favor del pueblo de Dios. El capítulo 12 nos va a volver a recordar los dos mismos eventos, el nacimiento y la ascensión de Cristo, pero no desde la perspectiva de la esperanza para el pueblo de Dios, sino desde la perspectiva de la justicia para los que se oponen al pueblo de Dios. El mismo hecho narrado en dos sentidos. Primero, para dar esperanza a los creyentes. Segundo, para advertir de manera fiel y categórica a los imperios del mundo y a este dragón infernal que hay justicia y que Cristo la va a ejecutar. Muchos ven en esta parte final del versículo 5 del capítulo 12 el rapto de los creyentes, que los creyentes son raptados para ir al cielo, porque aquí claramente dice de un hijo espiritual. La primera mención, en la primera línea del versículo, la mención es de un hijo natural o un hijo biológico o un hijo por parto natural, pero la mención final del versículo es de un hijo espiritual. Entonces muchos dicen, Jesús nació para que los creyentes sean arrebatados al reino de Dios. No hemos visto nosotros esa doctrina del pacto, por eso para nosotros no es cierta, del rapto o del arrebatamiento. Aquí claramente está haciendo mención al mismo hijo que nació, al mismo hijo de la mujer. Ahí no dice sus hijos o sus seguidores o sus descendientes, sino ella dio a luz un hijo y su hijo. ¿El hijo de quién? De la mujer, singular. Ese hijo único, ese hijo propio, ese hijo natural, ese hijo biológico, ese mismo hijo fue arrebatado al cielo. Ahí no dice nació un hijo biológico y fueron arrebatados sus seguidores. No dice nació un hijo natural y luego sus hijos espirituales fueron llevados en secreto. No dice así. La mención es que nació un hijo biológico, pero que ese hijo también es hijo espiritual. Y esas dos menciones, tanto en la primera línea como en la última línea del texto, nos muestran las dos naturalezas de Jesús. La primera mención es el nacimiento histórico, el nacimiento natural, el nacimiento humano. Es decir, Jesús es hombre verdadero, de la simiente de la mujer, hombre biológico, histórico, real. No fue una silueta que nació, no fue una esencia, no fue una fragancia, como decían los gnósticos, no era una silueta que caminaba. Jesús, Hijo de Dios, lo envolvieron en pañales, lo tocaron, lo amamantó María, lo cuidaron, fue visto, fue perseguido. Fue un hijo real, no imaginario. Pero ese mismo hijo natural, de naturaleza humana,
es Dios eterno y soberano. Verdadero hombre, verdadero Dios. Nació como hombre, pero asciende en su condición, en su estado, en su función, en su naturaleza divina. Aquí el texto nos está hablando de dos eventos en la historia de Jesucristo: el nacimiento y la ascensión. Dos eventos, uno de la humillación y otro de la exaltación. Recuerden que hay 4 eventos en la humillación y hay 4 eventos en la exaltación. El capítulo 11, que habla de los 2 testigos o los 2 olivos, nos narra todos los eventos de la humillación y la exaltación, porque está en la perspectiva del pacto redentivo, de dar esperanza a los creyentes, del desarrollo histórico. Pero el capítulo 12 solo va a mencionar 2 eventos, uno de la humillación y otro de la exaltación. En cuanto a la humillación, va a relatar que Jesús nació. Se corrobora históricamente. Para gran vergüenza y confusión de los impíos, Jesús nació. ¡Qué tragedia para los impíos! Lo que es esperanza para nosotros es tragedia para el mundo sin Cristo. Lo que para nosotros es esperanza, como tener una familia o tener unos hijos, para aquellos que pervierten los principios, es una gran tragedia. Para la iglesia es esperanza que Jesús nació. Hoy ha nacido un Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios, y celebramos feliz Navidad. Ha nacido Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero eso que para el pueblo es motivo de celebración, para los enemigos del pueblo de Dios es una tragedia. Pero no solamente nos narra ese evento histórico, sino también nos narra que este dragón quedó burlado, así como quedó burlado Herodes, porque él quería devorarlo, pero apenas nace, ¿qué sucedió con este hijo? Fue traspuesto o fue llevado en la ascensión al cielo. Aparentemente él quiso destruirlo, causándole la muerte. Capítulo 11, se daban regalos y presentes y hicieron fiesta 3 días y medio en un carnaval, celebrando que lo habían matado. Pero luego resucitó, y después de resucitar, a los 40 días, ascendió. Humillación y exaltación juntos. Tanto la humillación como la exaltación son totalmente terroríficas para los incrédulos, porque a ellos les muestra que Jesús es verdadero hombre, que conoce las malicias de sus corazones y que los puede juzgar, y que es verdadero Dios, que los juzgará por la eternidad con una vara de justicia indestructible. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí no está hablando del rapto de los creyentes, eso nunca va a acontecer. Aquí no está hablando de un arrebatamiento secreto, no. Lo que está diciendo es, mientras este dragón pensaba destruirlo, este Hijo fue llevado al cielo. Está hablando de la ascensión. Entre la primera línea y la última línea han pasado más de 30 años. El nacimiento y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ese Hijo varón derrota a Satanás, derrota la injusticia, derrota la muerte y derrota lo ilegítimo de los gobiernos humanos. Jesús fue llevado al cielo. ¿Para qué fue llevado al cielo? ¿Por qué es importante que Jesús vuelva al cielo? Porque Él es del cielo, porque Él es Dios, porque Él gobierna y es necesario que, cumpliendo todas las disposiciones de la redención, Él suba al lugar de gobierno o de dominio, a su trono, para que establezca toda justicia y para que sentencie desde allá. Esta es una oportunidad muy importante y este texto nos ayuda para entender el valor de la esperanza. Hoy en día se habla de la esperanza, se habla de la paz, se habla de la justicia, pero sin Cristo es imposible. No hay esperanza sin Cristo. No hay justicia sin Él. No pongamos nuestra esperanza en los gobiernos humanos. No pongamos nuestra esperanza en nuestro parlamento o en nuestros candidatos a los puestos públicos. Debemos cumplir nuestro deber civil.
Debemos hacerlo con criterio y con conciencia. Pero hermano, nuestra única esperanza tiene que ser puesta en Jesucristo. Él es la fuente de la esperanza. Él es la fuente de la vida. Toda seguridad, protección y confianza nos viene de arriba a través del Hijo varón que se llama Jesucristo. Jesucristo es ese Hijo varón que derrotó la muerte, que derrotó el dolor, que trae esperanza a aquellos que sufren y que desenmascara los gobiernos que se presentan como dignos sin serlo y que rige todo el mundo con una vara de justicia. Para ellos vara de hierro, para nosotros una vara de medida de esperanza, un cayado de amor, de protección. ¿Qué esperanza para nosotros? Mientras unos van a ser desmenuzados por esa vara de hierro, otros estamos siendo medidos cada día por la vara de la Escritura, por la medida justa de la Escritura, para darnos esperanza y consuelo en Cristo Jesús. A modo de conclusión, tenemos esperanza. Nació ese Hijo varón. Pero eso nos recuerda también que cuando nuestros hijos nacen, debemos estar llenos de expectativa y llenos de gozo. Para muchos padres y madres, la noticia de un nuevo embarazo a veces resulta ser trágica. Para muchos padres y madres es como, qué angustia, dio positiva la prueba. Sí, qué tristeza, qué tragedia, otra vez en lo mismo. Pero la Biblia nos muestra que aún tener hijos hoy en día es motivo de gran esperanza en esa promesa mesiánica que esperamos que se consuma en la historia final. Que aún tener hijos es participar de ese gran propósito histórico de acrecentar esa descendencia, que es una descendencia de esperanza, de justicia y de gobierno. Que aún tener hijos hoy en día no puede ni debe ser nunca una aflicción para los padres ni para la sociedad, sino más bien motivo de esperanza y de gratitud. Dio positiva la prueba y después de 40 semanas nació un varón. ¡Qué bendición! U otra niña, u otro más. ¡Qué alegría! La esperanza de la familia. No solamente podemos combatir ideologías, tenemos que tener acciones contundentes que demuestren lo que creemos. Es muy triste que nosotros defendamos la familia, pero no tengamos una familia robusta. Porque es casi como un címbalo que retiñe. Defendemos principios, pero en la práctica simplemente alardeamos de los principios. Este texto nos ayuda a entender que esta mujer, y sabemos el carácter de esta mujer, que era una mujer que fue objeto también de mucha crítica social, que fue objeto también de muchas amenazas, que era una mujer joven y sin mucha experiencia, que era casi una jovencita que tiene que enfrentarse a un gran rigor de responsabilizarse de una criatura. Ella lo hace y dice: yo soy la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ni mi cuerpo me pertenece, ni ese hijo me pertenece. El cuerpo es tuyo y ese hijo es tuyo. Y gloria a Dios, porque hoy ha nacido Emmanuel, Dios con nosotros. El Hijo varón, Rey legítimo, Rey justo y Rey eterno. Alabado sea nuestro Señor. Precioso Dios, tu palabra que es buena y justa, siempre nos da esperanza. Y la esperanza del Evangelio no se funda en un gobernante, sea del color que sea de la ubicación que sea. Nuestra esperanza se funda solamente en Jesucristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que vino del cielo, que nació, que afrontó todas las inclemencias de esta vida temporal, pero que salió victorioso y que burló a Satanás. ¡Qué burla para Satanás! En su primer intento no logró destruir el plan de Dios y fue expulsado. En su segundo intento, lo que hizo fue que se diera una promesa redentiva en Génesis y no logró destruir la promesa pactual. Ahora en su tercer intento,
ese hijo le es arrebatado de sus garras y más bien se viene en su contra una sentencia de justicia contundente. 0 y van 3. Satanás burlado, destruido, no por nosotros, sino por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso lo que nos muestra es que siempre que Satanás se levanta contra tus hijos y contra tu pueblo, él quedará burlado, porque nosotros tenemos quien pelee por nosotros. Tenemos un juez justo y soberano que pelea por su pueblo y que siempre, pese a las inclemencias civiles o militares o políticas de los tiempos, tú defiendes tu causa, no es nuestra causa, es tuya y tú la defenderás. Gracias por defender nuestras familias, nuestros hogares, por defender a nuestros hijos que también están queriendo ser devorados por estos sistemas y por los tentáculos de muchos movimientos que quieren inducirles a las drogas, a la prostitución, a la desviación. Nuestros hijos, nuestras hijas corren tanto peligro en esta sociedad, en los colegios, en las universidades, en los barrios. El mayor peligro que corren es de su propio corazón. Pero gracias porque tú no permitirás que nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestros jóvenes sean devorados. Tú usarás todos los medios para defenderlos, porque son tuyos y son para tu gloria. Y porque tú has dispuesto que también nuestros hijos y nuestros hogares gobernemos contigo, como dice la Escritura. Te damos gracias porque somos un pueblo protegido por un Rey justo y soberano. Nosotros no sufrimos de injusticia. Las injusticias las cometen los gobiernos humanos, pero la justicia viene de ti. Y nosotros hemos visto cómo tú has hecho justicia a tu pueblo a lo largo de la historia. 6,000 años de historia y tu pueblo sigue en pie. Y tu pueblo sigue glorioso y gozoso. Y vamos a ver en los versículos siguientes cómo tu pueblo en medio de esas realidades canta y se goza. Los persiguen y ellos cantan, los torturan y ellos celebran, los amenazan y los sentencian y ellos celebran tu gloriosa redención. Ayúdanos a vivir con gozo en medio de la desesperanza. Ayúdanos a vivir con alegría y con esperanza en ti en medio de las inclemencias, de injusticia y de los ríos de persecución que tenemos. Ayúdanos, Señor, a no presentarnos como víctimas. Ayúdanos a presentarnos como pueblo de esperanza. Ayúdanos a no usar la victimización como herramienta, sino a usar el Evangelio como medio poderoso para transmitir tu poder y tu justicia. A no agachar la cabeza, sino a levantarnos llenos de gozo, sabiendo que tú peleas por nosotros. Te damos gracias por ese hijo varón y te damos gracias por darnos hijos también y por darnos hogares que podrán ser testigos en las nuevas generaciones de lo que tú has hecho y de lo que tú seguirás haciendo. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.